Buenas tardes, queridos amigos de Nuevas Voces en Agricultura, comenzando en este martes 29 de abril. 29 de abril, así es, con una semana distinta, porque el jueves, queridos amigos, es feriado, es el Día del Trabajador, 1 de mayo. Semana que puede ser corta, algunos irán a tomar el fin de semana completo. Supongo que no es el caso de nuestra querida panelista Pacha Arpentier, precandidata a diputada por el Distrito 20, que va a estar, me imagino, el día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo, conversando con los vecinos de Concepción. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Lástima no tenerte aquí presencialmente. Muy bien, Tomás, muchas gracias por esa presentación. Efectivamente, vamos a estar compartiendo con muchas personas durante este fin de semana. Tenemos también un desayuno con un grupo de trabajadores relacionados con la limpieza, de los camiones de limpieza, que son tan importantes y que contribuyen a resolver una de las cuestiones esenciales en nuestra ciudad, en nuestras comunas, en todos nuestros barrios. Así que ahí vamos a estar conmemorando el Día del Trabajador con ellos. Así que aprovecho desde ya de enviarle un cordial saludo, no solo a ellos, sino que también a todas las personas que nos escuchan a través de la radio, especialmente las de mi región del Biobío. Nos acompaña el profesor de Nuevas Voces, José Ignacio Palma, parte de Acción Republicana y Idea Republicana, columnista. ¿Cómo estamos, profesor? Tenemos hartos temas hoy día de conversación. Hartos temas, sí. Raro estar en esta posición nomás. Sí, una conviste, sí, nos sentimos solos en el panel. Sí, somos dos. De hecho, no está el doctor Acosta, que se mandó a cambiar sin avisar. Sí. Y no está Pacha Arpentier, que no quiso venir a Santiago esta semana. Vio la pantalla y pareciera como que fuera una entrevista esto, así como la... Pues quizás un mano a mano. No, por favor, mochate, por lo menos. Oigan, no se preocupen, ahí voy a estar el próximo martes presencial. Eso, bien me parece. Todo coordinado para eso. ¿Todo bien, profesor Palma? Todo absolutamente bien. Sí. Anunció ayer, partamos por un tema relevante. Ayer José Antonio Kast, en un punto de prensa, está anunciando propuestas todas las semanas, anunció un plan de revisión total para el Estado que incluye como medida central una auditoría externa con estándares internacionales a cada repartición pública para ver el estado actual del Estado, las contrataciones, los sueldos, los operadores políticos, todo tipo de detalles se va a revisar en la auditoría externa que planteó ayer José Antonio Kast como una de sus medidas para revisar y transformar el Estado. ¿Qué te parece, José Ignacio Palma? Cuéntanos un poco los detalles de esta iniciativa que ha presentado José Antonio Kast. A ver, yo creo que es una iniciativa, primero, que con la que José Antonio ha sido consistente en el tiempo. Algunos tuiteros ayer decían, oye, Kast la está copiando de alguna parte, qué sé yo, porque hay otros candidatos parece que también han dicho lo mismo, y la verdad es que si uno mira sus programas del año 2017-2021 ha sido consistente en esta idea de que hay que auditar al Estado. Ahora, creo que va en la línea también de medidas que se han ido tomando en otros países, también desde el mando provenientes de lo que podríamos denominar las nuevas derechas. Uh-huh. El caso más paradigmático, por supuesto, es del Dodge en Estados Unidos, que aunque no son exactamente lo mismo, lo que ha hecho el Dodge, ¿cierto? Por supuesto, es ir literalmente, auditar a cada institución del Estado, ver cómo se están gastando las lucas, dónde se están pagando sobresueldos, dónde hay diputados, dónde hay burocracia además, dónde hay recursos que les podrían estar llegando a la gente en vez de a cierto burócrata, o dónde hay recursos que se podrían redirigir a otras iniciativas. La verdad es que yo creo que de todas las propuestas que ha venido presentando José Antonio Kast en el último tiempo, esta probablemente desde el punto de vista técnico es la más importante de todas, en el sentido de que una buena auditoría del Estado va a permitir hacer una buena redistribución presupuestaria que va a permitir financiar cuestiones muchísimo más importantes como las que se han venido anunciando. La más reciente de ellas, por supuesto, el Plan Renace, en donde nosotros dijimos, por supuesto, que para poder financiar el bono, las exenciones tributarias, la laguna universal, etcétera, vamos a necesitar hacer una redistribución muy potente de la manera en que hoy día el presupuesto chileno se está gastando. ¿Cómo lo ve Pacha Arpentier? Mira, varias cosas que señalo. Lo primero, yo creo que es relevante constatar, estimado Tomás, que José Antonio Kast se ha ido transformando en el único candidato a la presidencia con la capacidad de instalar temas relevantes y de priorizar aquellas discusiones, aquellas demandas sociales y ciudadanas más importantes en un contexto en el que se ve además que tanto las coaliciones, los partidos políticos de las izquierdas como parte de las derechas más bien demuestran un desorden
y pocas propuestas, sino los dimes y diretes, las discusiones al interior de los partidos, la designación de generalísimos de campaña, algunos candidatos a la presidencia que son candidatos a la presidencia y luego se bajan intempestivamente. Entonces la verdad es que hoy día José Antonio Kast se ha transformado en el único candidato a la presidencia con la capacidad de instalar temas que le importan realmente a las personas y no única y exclusivamente a quienes estamos vinculados a los temas públicos. Yo creo que eso es importante tenerlo presente. Después yo creo que esta medida, esta propuesta, uno la puede también revisar desde dos dimensiones en su impacto. Por una parte está destinada a mejorar el funcionamiento del Estado. Cuando uno saca a personas que al final del día están allí, por ejemplo, por ser operadores políticos y no en realidad por sus competencias, por su mérito y por su capacidad, al final del día no solamente es gasto, sino que además dificultan un adecuado funcionamiento del aparato estatal, ¿cierto? Que al final termina beneficiando a algunos y no a todos. Entonces yo creo que estas medidas van efectivamente destinadas a contribuir a ese funcionamiento del Estado. Cuyos usuarios en su gran mayoría son precisamente las personas con menos recursos en nuestro país, y eso a mí me parece importante y relevante. Y por otra parte, además, el impacto o el efecto y consecuencias de estas medidas también dicen de relación directa con un uso adecuado y eficiente de los recursos estatales, de los recursos públicos, de los ingresos que todos los chilenos aportamos a través de los impuestos. Y esto permitirá, como bien decía José Ignacio Palma, destinarlo a otras prestaciones, a otros asuntos, a otras demandas sociales que tiene el Estado. Y a veces uno cuando habla de plata, Tomás, porque es plata, claro, se cubre esto con un manto de cierta frivolidad, de cosas materiales, pero nunca tenemos que olvidar, me parece a mí, que cuando hablamos de ingresos fiscales estamos hablando de personas que, por ejemplo, pueden acceder a prestaciones de salud cubiertas por el Estado, a establecimientos educacionales que pueden contar con una mejor infraestructura, a profesores y a asignaciones directas, digamos, a cosas que son fundamentales para las personas que más lo necesitan. Y por tanto, cuando hablamos de plata, no hablamos de ninguna frivolidad, sino que justamente todo lo contrario. Y por tanto, a mí me parece una estupenda noticia desde todos los puntos de vista, Tom. Fíjate que a mí me parece que a esta altura hay un consenso transversal en las personas, no así en los políticos, en las personas, los ciudadanos de pie, de que Chile tiene un Estado que funciona mal. Si uno incluso fuese por área, viendo dónde están las graves crisis, las principales urgencias del país, lo cierto es que los principales problemas están ahí donde el Estado presta servicio. Si uno piensa en la grave crisis que tenemos en salud, estuvimos la semana pasada aquí con el doctor Acosta conversando sobre la grave crisis que enfrenta nuestro sistema de salud, al margen de la crisis financiera que tenían las ISAPRES producto de los fallos de la Corte Suprema, lo cierto es que en materia de atención de salud, la peor cara la muestra el Estado. O sea, lo que peor funciona son los establecimientos estatales de salud. Son los consultorios públicos, son los hospitales estatales. De hecho, buena parte de las personas preferiría atenderse en el sistema privado de salud y poder ir a una clínica y poder ser atendido con dignidad. Y lo mismo ocurre en la educación. Cuando uno ve los resultados educacionales de los CIMSE, de las PAES, uno ve que los colegios particulares están en las mejores posiciones de los rankings y los establecimientos estatales no solo están en posiciones peores, sino que además han ido profundizando su crisis en los últimos años producto de la violencia, la sobreideologización, las malas reformas lideradas por la presidenta Bachelet. Entonces, llega un minuto en que alguien tiene que decir basta, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos un Estado que presta malos servicios, que crece de manera indefinida, que contrata todos los años miles de funcionarios públicos, que cada gobierno se reparte como que fuese un botín político, que pasa a ser una suerte de tesoro a repartir por parte de los partidos políticos que llegan al gobierno y que no solucionan los problemas de las personas ni que pone el foco en los más necesitados? Y creo que el paso de una auditoría externa es un mínimo demasiado relevante. Y es un criterio que debiese aplicarse no solo en el Estado central, en las municipalidades. Los consejeros regionales del Partido Republicano, en las distintas gobernaciones regionales del país, han estado exigiendo en los consejos que haya auditoría externa a los gobiernos regionales. Por ejemplo, para verificar por organismos externos cómo se realizan los traspasos. ¿Quién decide qué plata para traspasarle a qué organizaciones? ¿Bajo qué criterio? Porque precisamente la falta de control fue lo que permitió que miles de millones de pesos fueran traspasados desde gobiernos regionales a fundaciones como Democracia Viva, en los marcos del caso Convenio, en que lo que se hacía era simplemente entregar fondos justo por el monto anterior que evitaba la inspección de Contraloría. Y así se desvían miles y miles de millones de pesos todos los años que debiesen ir enfocados en las personas más vulnerables, más necesitadas, para los cuales el Estado tiene un rol especialmente importante, que se gastan en funcionarios políticos, en operadores, en burocracia, en militantes de partido, en fundaciones truchas,
en mala gestión, en una grasa burocrática que lo que hace es impedir que los procesos funcionen adecuadamente. Por lo tanto, a mí me parece que instalar un tema como la necesaria transformación, modernización que requiere el Estado de Chile para estar a la altura de lo que los ciudadanos requieren es un tema central, y yo valoro que José Antonio Kast lo haga, y valoro también que haya otro candidato en la misma línea. Algunos comentaban, José Ignacio, algunos dicen, oye, esto es copia de no sé quién. Oye, si las buenas ideas es bueno que se repitan. José Antonio Kast tenía esta propuesta en su programa de gobierno en 2021. Si hay más candidatos, como por ejemplo Johannes Kaiser, que hoy día estuvo aquí en Conectado, que es de la misma idea, esto es una buena noticia, porque lo que tenemos que lograr es que cada vez más personas estén de acuerdo en la necesidad de auditar al Estado para saber en qué se están gastando los recursos públicos, cómo se contrata a los distintos funcionarios públicos, qué pega hacen, cuánto se les está pagando, cómo funcionan los procesos al interior del Estado y cómo logramos un Estado más eficiente, más ágil, que esté más al servicio de las personas y menos de los partidos políticos, de los operadores de turno. Y yo creo que en la medida que haya más candidatos con este tema, tanto mejor. Absolutamente. Yo creo que lo típico desde la izquierda, en el fondo, es decir que hoy día el Estado crece y se crean instituciones, se crea gobierno para responder en justicia a muchas personas que tienen necesidad, etcétera, etcétera. Y yo siempre he sido de la posición de que no hay nada más justo que el Estado sea lo más eficiente posible. Y no se trata simplemente de un comentario de la frivolidad propia de alguien que solamente piensa en la plata, en el fondo, sino todo lo contrario, más bien justamente porque cada peso que gasta el Estado viene justamente de los chilenos, que los ponen, lo pagan a través de sus impuestos para que a las personas les puedan llegar buenos servicios de salud, buenos servicios de educación, etcétera, etcétera. Efectivamente esa plata esté llegando donde tenga que llegar. En algún momento se instaló la discusión sobre cuánto más eficientes para ayudar a las personas eran, por ejemplo, las transferencias directas, en vez de que la plata pase por el filtro de la burocracia. No me acuerdo cómo era el dato, pero ponte tú que del 60% de cada peso que el Estado, en el fondo, de cada impuesto que se iba a alguna prestación social, el 60% se quedaba en el camino, en el pago de algún funcionario público, en el pago de algún servicio, alguna empresa externa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante esta auditoría que, como se ha dicho, va a ser a ministerios, subsecretarías, otros servicios que presta el Estado y que son autónomos, por ejemplo, las empresas públicas. También se anunció, ¿cierto?, que hay una revisión total de todas las contrataciones a honorarios y a contrata de manera escalonada de todos aquellos que hayan entrado a prestar servicios al Estado en los últimos 12, 24, 36 meses, que es donde el periodo de tiempo en donde más ha crecido el Estado. Termino diciendo que yo soy de los que cree en el principio de subsidiariedad, por tanto que tiene que allí donde sea necesario el Estado tiene que estar presente, digamos, pero tiene que estar presente haciendo bien la pega. Por supuesto. Y que eso, y como hemos dicho ya, que los recursos se estén gastando de manera tal de que tengan el mayor impacto posible en el bienestar de las personas. Vamos a la primera pausa, querido amigo. Estamos conversando junto a Paz Charpentier, director ejecutivo de la Fundación Voces por Chile, junto a José Ignacio Palma. Estamos conversando actualidad política. A la vuelta vamos a volver con un tema interesante. Polémica ha generado el hecho de que el celular del ex jefe de asesores del segundo piso haya estado interceptado por la Fiscalía, y gracias a esa interceptación se conoció, trascendió en la prensa la conversación que tuvo con su mamá, en que acusaba a Isabel Allende de ser la líder, la que más insistió porque se concretara la compraventa de la casa de Salvador Allende. Tanto es así que diputados de izquierda han anunciado que si el fiscal nacional no explica por qué el teléfono de Miguel Crispi estaba interceptado, iban a pedir la remoción del fiscal nacional Ángel Valencia la próxima semana. Vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta volvemos con ese y otros temas de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con Paz Charpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, precandidata a diputada por el Distrito 20 en la región del Biobío, junto a José Ignacio Palma, parte de Acción Republicana, de Idea Republicana, el coordinador editorial, profesor además académico de la Universidad Finisterra, académico de la Universidad Los Andes, el profesor de Nuevas Voces, y por supuesto con nuestra tremenda audiencia que día a día nos sigue a lo largo y ancho de Chile. En Santiago en la 92.1, en La Serena en la 100.3, en Valparaíso en la 92.5, en San Felipe Los Andes en la 102.3, en San Fernando en la 99.1, en Talca en la 94.5, en Concepción en la 88.1 FM, en Los Ángeles en la 100.5, en Temuco en la 103.9, en Osorno en la 91.1, en Puerto Montt 96.9, en Coyhaique 104.1 y en Punta Arenas 98.7, y por supuesto a través del canal
de YouTube de Agricultura TV, donde varios nos están siguiendo. La invitación es a ponerle me gusta, a ponerle like, para al menos queremos doblar la cantidad de me gusta que tenemos en este minuto. Así que a todos los que se están sumando a nuestra sintonía, la invitación es a ponerle me gusta. ¿Por qué? Porque así llegamos cada día más personas con la idea de un Chile grande, de un Chile libre, con las ideas de las nuevas voces que se están tomando la discusión política para transformar y recuperar Chile, como Pacha Arpentier y José Ignacio Palma. Así que la invitación a los que se van sumando a nuestra sintonía es a ponerle like, y por supuesto saludamos a algunos de los que nos escriben por el chat en directo: a Sergio Montero, a Mónica Cáceres, a Gavito, nos escribe Elena Méndez, saludos para ella, a Eduardo Montenegro, saludos para Héctor Basaletti, saludos para Rodrigo Codocedo, para Luis Pérez, para ella Fotografía, saludos para Pablo Marambio, para Nemesio Melo, para José Luis González, saludos también para Rodrigo Gravert, para Karen Ferrefino, saludos para Teofastrus que nos escribe, para Juan Zapata, para Regina Aquel, para tantos otros que nos escuchan día a día, para Scorseni, Freddy Alcaíno, que ya puso su like, José Luis Lira desde Algarrobo ya puso su like, Eduardo Salinas desde Reñaca, saludos para la quinta región, para Raimundo Navarro y tantos otros que nos escuchan aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Día a día nos escuchan cerca de 90.000 personas en todas partes de Chile y el mundo, así que agradecemos la sintonía, el cariño de todos los que están conectados. También para Ricardo Fuller, para Marina Orellana, para María San Martín, para Elizabeth Vega, que nos escribe desde Coquimbo, María San Martín desde Los Ángeles, Patricia Isabel Rivas Astorgas, listo su like, saludos para Estefanía y tantos otros que nos acompañan aquí en Nuevas Voces. Vamos a saludar, por supuesto, a quienes hacen posible el programa, y retomamos la conversación sobre la polémica que ha generado la interceptación del teléfono de Miguel Crispi, el ex jefe de asesores del segundo piso. Saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Les quiero contar que durante abril en Caja 18 obtén un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa, y además participa en el sorteo de 18 premios de 100.000 pesos. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y el Grupo Educar está trabajando para construir el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre el trabajo de Grupo Educar en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián está dentro de las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders del año 2024. La Universidad San Sebastián liderando en investigación en universidades chilenas. Queridos amigos, nos preguntan, nos comentan aquí en Nuevas Voces, en el chat en directo, nos ponen: ustedes quieren doblar la cantidad de likes, nosotros queremos doblar el tiempo de programa. Siguen pidiendo 2 horas nuestros auditores aquí en Nuevas Voces. Vamos avanzando, queridos amigos. Necesitamos auspiciadores, necesitamos auditores, y así vamos a ir creciendo también en horario. Pero para quienes quieran seguir escuchando las voces de los panelistas de Nuevas Voces, ya saben, suscríbanse al canal de YouTube de Voces por Chile. Voces por Chile en YouTube. Voces por Chile en Instagram, Voces por Chile en Twitter, Voces por Chile en TikTok. Hoy día en la noche vamos a estar junto a María Jesús Wolf, junto a Carlos Alberto Andrews en el podcast de Voces por Chile. Esta semana vamos a inaugurar un segundo podcast semanal. Cada domingo en la noche está en la cuenta Vicente Martínez con un programa toda la semana junto a Tepa Gilde, junto también a Carlos Alberto Andrews, también junto a Magdalena Miller, que ha estado con nosotros en reiteradas oportunidades. Así que la invitación es a suscribirse a esa hora. Nos escribe también Amador Hidalgo, Gavito, que quiere que el programa parta 2 horas antes. Serían 3 horas de programa, no es poco, ¿eh? Uno se cansa. Ya, polémica, entremos en materia. Polémica generó, queridos amigos, esto de que el teléfono del ex asesor, el hombre de confianza de Gabriel Boric, Miguel Crispi, haya tenido el teléfono interceptado, captado por la Fiscalía. Tanto es así que les voy a leer lo último en esta materia. El diputado Santana del Partido Socialista dijo que si el fiscal nacional no toma medidas en esta materia, el lunes pediremos su remoción. Ante el nuevo caso que remueve el Poder Judicial, en donde durante la investigación por el caso de Procultura, el fiscal Patricio Cooper solicitó intervenir el teléfono del presidente Boric, el diputado Santana reaccionó solicitando que sea el fiscal nacional Ángel Valencia el que explique
la situación. Estaría intervenido no solo el teléfono de Miguel Crispi, hombre de confianza de Boric, ex jefe del segundo piso, es decir, ex jefe de asesores del presidente, sino también en del mismo presidente de la República. Diputados del Partido Socialista pedirían la remoción del fiscal nacional. ¿Qué te parece, José Ignacio Palma? A ver, me comenta a mí un amigo por interno un punto, algo que es un puntazo, que es el tema del doble estándar, digamos, si es que uno lo compara con lo que ha sido la discusión del secreto bancario en Chile. Me dice esta persona, dice, bueno, por una parte reclaman que ahora un funcionario público, en este caso el fiscal, extraiga información personal con autorización del juez, y por la otra quieren que quede a discrecionalidad de otro funcionario público sin autorización del juez la obtención de datos personales, que es lo que pasa con el tema del secreto bancario. Entonces hay un cambio de línea a conveniencia respecto a dónde efectivamente los funcionarios públicos pueden interceptar, investigar cuestiones que son de suyo en teoría privadas, ¿no? Por otra parte, a mí no me termina de sorprender cómo el caso Allende, el caso de la casa de Salvador Allende, sigue dando noticias, a pesar de que uno hubiese pensado que con la destitución de la senadora Allende, este tema ya había llegado a su fin, ¿cierto? Después de 3 meses donde la familia se estuvo constantemente desangrando desde el punto de vista de su legado, de la imagen de, por supuesto, de Salvador Allende como Isabel. Y no deja de llamarme la atención también que haya sido en un llamado de Miguel Crispi a su mamá. Qué manera más curiosa en el fondo de enterarnos que Isabel Allende era, como ella había negado, parte importante de la generación de este acuerdo entre el gobierno y la senadora y su familia, en el fondo, para que la casa se vendiera. Ella había sostenido parte de su defensa en el hecho de que ella no era interesada en esto, ella no era interesada particularmente en la construcción del museo, ni en la venta, ni en enriquecerse a través de la venta de la casa, y sin embargo vemos, como el mismo Crispi dice, que había ejercido no poca influencia, muchísima influencia para tratar de lograr que este acuerdo llegara a su fin. Paz Charpentier, bueno, el punto que hace José Ignacio, porque la conversación con la mamá, con la mamá es muy cruda, yo la leímos creo ayer al aire en Nuevas Voces, pero le asigna la mayor responsabilidad a Isabel Allende y a su abogado, la fallida compraventa. Ahora, ¿qué te parece esta arremetida contra el fiscal nacional, Paz Charpentier? Bueno, la típica salida por la parte de atrás. Vámonos a los temas de forma, evitemos abordar los temas de fondo, tan típico de este gobierno de la impronta de gobernar. No explicar, sino que irse a los temas formales, apuntar con el dedo a terceros, salir derechamente por la parte de atrás. Pero fíjate que además aquí hay hartas cosas que señalar en relación al tema de esta, en teoría, filtración. Porque uno, para interceptar una llamada telefónica se requiere de una resolución judicial, es decir, de la intervención de un juez. Además, no solo eso, sino que hay un periodo que efectivamente la investigación puede ser reservada y a la que los intervinientes no tienen acceso. Sin embargo, posteriormente, una vez que ya no es exclusivamente reservada y pueden intervenir otras de las partes, esta información se entrega a los demás intervinientes y por lo tanto aquí todavía no se resuelve si efectivamente fue una filtración propiamente tal o derechamente alguno de los intervinientes tuvo acceso y lo entregó a los medios de comunicación. Por tanto, aquí no es tan simple como derechamente apuntar a la Fiscalía como la principal responsable de esta filtración, como sí ha ocurrido en otros casos, por ejemplo, en el caso de Luis Hermosilla. Y por último, Tomás, fíjate que justamente ayer conversaba con mis alumnos de la Facultad de Derecho, porque hago clase de regulación económica, y estábamos hablando del principio de subsidiariedad, el principio de primacía de la persona, y del sentido y alcance de la inspiración de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces yo les decía, bueno, ya una vez terminada la clase, obviamente les decía algo así como, bueno, hoy en día en Chile no solamente no se está cumpliendo el sentido y espíritu de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento constitucional en distintos ámbitos, sino que con suerte se cumple en su letra, digamos. Y obviamente uno se recuerda el caso de la senadora Isabel Allende, y qué importante fue que algunos estuvieran dispuestos a lisa y llanamente cumplir con la letra de la Constitución, porque hoy día los dichos de Crispi solo nos vienen a confirmar lo que ya muchos sospechábamos directamente, no una infracción a la Constitución en su letra, sino que también claramente en su espíritu atendía obviamente el énfasis y el gran interés que Crispi dice tenía la senadora en relación a esta operación para enriquecerse de alguna manera a través de los bienes de heredados.
Quedémonos un minuto, querido amigo, en la izquierda, Pacha Arpentier, José Ignacio Palma. Quedan pocas horas para que se inscriban las primarias. Se bajó Paulina Boganovich, la candidata presidencial del Partido Socialista, anunció su apoyo a Toá, pero había un movimiento. Primero, Janet Jara, informada de ser ayer, dice estar dispuesta a renunciar al Partido Comunista para evitar el anticomunismo. Una cuestión bastante curiosa. Segundo, el diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista manifiesta su preferencia por Janet Jara. Misma declaración hizo hoy día en la mañana Camilo Escalona. Dijo, no, adelantemos a dar apoyos. Parecía ser que hay un sector del Partido Socialista más cerca de Janet Jara que de Carolina Toá. Por el contrario, el exministro Carlos Montes, el actual ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda, no exministro, actual ministro de Vivienda Carlos Montes, da un espaldarazo a Toá y dice que sería una gran presidenta, mientras el senador Durresti se refiere a Gonzalo Winter diciendo que no tiene trayectoria de liderazgo para ser presidente. ¿Cómo ves el escenario de las izquierdas, José Ignacio Palma? Fíjate que de la bajada de Boganovich, yo estuve leyendo su carta donde da su argumento y me llamó mucho la atención que le dedica un parrafito al tema de las causas identitarias. O sea, ella en el fondo muestra que hay un descontento por parte del socialismo democrático con el hecho de que parece ser que el gobierno en algunas cuestiones no aprendió la lección. De hecho, yo diría que el votante de izquierda en muchos sentidos no aprendió la lección, porque hoy día el socialismo democrático, salvo por los pocos puntos que marca Toá, la centroizquierda hoy día no representa, no hay un clamor popular hoy día por un candidato centroizquierda al estilo de la concertación, por decirlo así, en la población. O sea, los candidatos que hoy día, si uno suma 20 con Janet Jara, marcan más que la opción socialdemocrática. Lo que muestra, yo lo diría así, las consecuencias de renunciar a tu identidad y a tu proyecto durante 15 años al punto tal de que desapareciste del mapa. Hoy día, aquello que el socialismo democrático, la exconcertación, representaba, hoy día el votante lo ve en otras alternativas, quizás lo ve incluso en la derecha, la posibilidad de generar estabilidad, de dar seguridad, de generar progreso económico, que eran cuestiones que supuestamente habían caracterizado a esos años de los gobiernos de la concertación, y que por otra parte la izquierda más radical se siente más identificada con los liderazgos de Jara y de Gonzalo Winter. Hoy día Carolina Toá y también intentaba Paulina Boganovich apuntar a un público que dejó de existir o que se siente identificado hoy día con otras alternativas políticas. Pacha Arpentier, ¿cómo ves el escenario de las primarias de la izquierda? Fíjate que yo solamente quisiera primero constatar que todo esta se suben, se bajan los comentarios en relación de distintas candidatas, en relación a cómo algunos se suben o se bajan y las razones. Fíjense que esto además hoy día se dio en un contexto en que se anunciaba por Un Techo para Chile el nuevo informe sobre campamentación en Chile, donde más de 120.000 familias viven en 1.428 asentamientos, que es la cifra más alta en los últimos 29 años. Y fíjense que cuando ustedes van a revisar los medios de comunicación, esto no aparece dentro de las principales noticias, sino que aparece que Jara está dispuesta a renunciar al Partido Comunista, aunque ella va a seguir siendo comunista porque es lo que piensa y por eso milita en este partido, o las razones de Boganovich para bajarse y obviamente los conflictos al interior del partido. Entonces es una lástima que se pierda un momento tan importante como es el conocimiento de este informe para conocer los problemas al final políticos de poca monta que tienen al interior de este partido. Y por otro lado, a mí me parece importante lo que señala José Ignacio Concha, en el sentido de que yo creo que se baje Paulina Boganovich, aun cuando obviamente tenía un poco aceptación o adhesión ciudadana en las encuestas. Yo creo que es el resultado efectivamente del deterioro de este partido, de la poca fortaleza, de la debilidad cada vez mayor a consecuencia del maltrato derechamente y de la sujeción de este partido, obviamente en la práctica, a lo que ha sido el Partido Comunista del Frente Amplio. El vagón de cola que se consolida obviamente con la bajada de Paulina Boganovich a las primarias del oficialismo. Tomás. Vamos, queridos amigos, a una pausa comercial con el análisis de nuevas voces sobre las primarias de la izquierda. Hay un tema que está dando vuelta. La Comisión de Paz y Entendimiento, la famosa Comisión sobre la Araucanía, debe entregar su informe en las próximas horas y votarse al interior de la comisión. Ha habido polémicas por las declaraciones y por los atentados que ha habido en la Araucanía. Vamos a conversar un poquito sobre la crisis que se vive en la macrozona sur, sobre la polémica que genera el informe de esta comisión, el trabajo que ha desarrollado y también sobre las declaraciones del ministro Cordero al respecto. Estamos con Pacha Arpentier, con José Ignacio Palma. Breve pausa comercial y volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Estamos conversando junto a Pacha Arpentier, directora ejecutiva de la Fundación Voces por Chile, y junto a José Ignacio Palma, el profesor Palma, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Fíjense que hay un tema bien interesante y que ha estado bastante fuera del debate, lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Saludamos por supuesto a todos los que se suman a nuestra sintonía. Ya vamos, no solo duplicamos los likes, ya vamos camino a los 200 me gusta, así que aprovechamos de invitar a todos los que se están sumando en Agricultura TV a que le pongan like, así vamos llegando cada día a más personas en Nuevas Voces de Agricultura a través de las plataformas digitales. Habló, querido amigo, en una entrevista con Bio Bio, el lonco Víctor Queipul, y se refirió a Temucuicú, y les quiero leer sus declaraciones. El dirigente mapuche afirmó: el Estado no va a entrar, no es una cuestión que lo estoy comentando, y no lo voy a hacer. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. En conversación con Bio Bio, Queipul, el lonco, reveló que fue él quien impidió el acceso a la entonces ministra Isquia Siche en 2022, cuando éste intentó entrar al lugar siendo amenazada con disparo. Les habló a contestar el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, de manera supuestamente contundente: las declaraciones de Queipul son inadmisibles en la forma y fondo. Queipul puede decir lo que quiera, pero el territorio de Temucuicú está sometido a la jurisdicción del Estado de Chile, respecto al cual el Estado debe y debiera ingresar las veces que fuese necesario por los medios que franquea la ley. El ministro aseguró que en Chile no existían territorios inmunes. Queipul además criticó al Estado por lo que considera una entrega insuficiente de recursos a las comunidades, llamando a un diálogo con las autoridades para evaluar la posible intervención de servicio estatal en Temucuicú, comunidad ubicada por supuesto en la zona de Ercilla. Durante las próximas horas se debiese conocer además el informe de la comisión o de la mesa de paz y entendimiento que ha estado trabajando en una propuesta para la Araucanía. Ha habido polémica. El Partido Republicano, a través de su secretario general Ruth Hurtado, salió a declarar el texto de indigenista y a anunciar desde ya su rechazo a lo que de ahí provenga. ¿Qué te parece, Pacha Pentier, tú que estás cerca de Temucuicú, cerca relativa, pero está en la región del Biobío, Pacha Pentier? ¿Qué te parece estas declaraciones cruzadas entre el lonco Queipul y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero? Fíjate que lo primero es que, claro, parte de lo que uno denomina Araucanía, efectivamente se encuentra en la región del Biobío, particularmente la provincia de Arauco, que es parte también de la región del Biobío, Tomás. Así que sí, es pertinente. Y es pertinente, yo creo que constatar también que uno escucha efectivamente a Luis Cordero y sus declaraciones bien pudieran corresponder a cualquier persona de medianamente razonable que se enfrenta a una situación como la que nos enfrentamos en nuestro país, particularmente en esa zona. Sin embargo, a su vez resulta opuesta o contrasta o sí, es contradictoria con las señales que da el propio presidente Boric. ¿Y por qué voy a decir esto? Yo sé que tal vez muchos ya lo olvidaron porque en este país es de memoria frágil y los días corren y las cosas pasan una tras otra, ¿verdad? Pero fíjate que el fin de semana se conmemoró un año desde del acribillamiento de 3 carabineros en la provincia de Arauco. Y fíjate que no concurrió el presidente Boric. No fue directamente el presidente Boric a esa instancia, a esa ceremonia que era muy importante, no solamente en el marco de este conflicto, de este problema, sino que también porque era el día en que se conmemoraban los 98 años de la institución de Carabineros. Entonces, la verdad es que, claro, la política también está llena de señales. Y muchas veces uno ve estas declaraciones de Luis Cordero y otros liderazgos del gobierno, pero al final las señales del presidente Boric son opuestas y eso obviamente a uno le permite concluir y dudar de si efectivamente es la voluntad de Luis Cordero. Y por otro lado, bueno, habrá que conocer el contenido de este eventual acuerdo, pero también tenemos que tener presente que obviamente el presidente Boric y su coalición ya manifestaron su voluntad y sus ideas en torno a cómo eventualmente se pudiera resolver el conflicto de la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, de manera tal que nada debiera impresionarnos a esta altura. Particularmente me refiero a sus declaraciones en torno a este tema en la fracasada primer proceso constituyente. ¿Cómo lo ve José Ignacio Palma? Yo le agregaría a los simbolismos que comenta La Paz uno más antiguo, porque no deja de ser decidor de cuál ha sido la historia del gobierno respecto a este tema, ¿no? Acuérdense la polémica respecto a lo mucho que se demoró el presidente Boric en visitar la Araucanía al principio de su gobierno, ¿se acuerdan, no? Que pasaron varios meses y ya era punto en la prensa, cuando el presidente Boric va a ir a la Araucanía y hacer notar que esto es una prioridad, ¿cierto?
Dicho lo anterior, a mí me parece que las declaraciones de Luis Cordero lamentablemente es mucho voluntarismo, ¿cierto? Porque él dice, es un territorio sometido a la jurisdicción del Estado, en el sentido teórico, ¿cierto? En el sentido ideal, a mí me encantaría poder decir que el Estado de Derecho hoy día efectivamente se ejerce en todo el país. Lamentablemente, así como en Cuicuy, hay barrios alrededor de nuestro país que están tomados por el narcotráfico, de donde lamentablemente el Estado de Derecho, a través del ejercicio de la fuerza policial, tiene dificultades para llegar, ¿cierto? En parte por lo mucho que está tomado por el narcotráfico y la violencia, y en parte por la falta de respaldo político para poder hacerlo. No nos olvidemos que en Temucuicuy fue donde a Isquia Sichel la recibieron a balazo, en un lugar donde supuestamente, en el contexto donde supuestamente este gobierno tenía más legitimidad con el pueblo mapuche, ¿cierto? O con los grupos radicales de lo que lo tenían los gobiernos anteriores. Y sobre el tema del informe y el hecho de que Ruth Hurtado lo haya calificado de indigenista, efectivamente, yo creo que hay muchas cosas que, de acuerdo a la nota que salió en el libro, que vienen en el informe y que son cuestiones que estaban en el primer proyecto constitucional y que ahora están de manera camuflada, por decirlo así. Además, yo trataría de bajarle el perfil a la novedad que tiene esta cuestión, porque haciendo un recuento de planes que han habido solo en los últimos 25 años, que tienen medidas bastante similares, como la creación de ministerios, de organismos públicos, de una CONADI 2.0, el Tribunal de Tierra, etcétera, etcétera, uno encuentra programa Orígenes de Bachelet, programa Reconocer de Bachelet, plan Araucanía de Piñera 1, plan Araucanía 7, Piñera 1, plan Integral para la región de la Araucanía, en Piñera 2, plan Araucanía de nuevo en Piñera, plan Impulso Araucanía, plan Cosecha Segura, las propuestas de Boric en la gira de Araucanía el año 2022, otras propuestas del año también, plan Ercilla el año pasado, etcétera, etcétera. Y si fuéramos al gobierno de Elwin atrás, nos encontraríamos todavía más iniciativas. Termino con lo último, a mí no me deja de llamar la atención también que la propuesta habla de 4.000 millones de dólares de inversión en tierras. Yo estuve mirando números. Entre el año 1994 y el año 2018, el Estado de Chile gastó alrededor de 500 y tantos millones de dólares en tierra, y ahora se nos está proponiendo que en el corto o mediano plazo se va a gastar casi 10 veces. Claro, 8 veces. 8 o 6 veces la misma cantidad. O sea, el plan además en sus dimensiones es irrisorio, y yo soy de los convencidos de que esta lógica del reclamo de las tierras es lo que más contribuye a producir violencia en el largo plazo, porque entre otras cosas eso incentiva a que los grupos violentos quieran ejercer violencia para que los dueños quieran vender, y así conseguir de los títulos de adjudicación, y así sucesivamente vamos a estar en este loop de tierra por bastantes años más, no tengo ninguna duda. Pacha Arpentier, ¿algo que agregar antes de irnos al...? Sí, quiero agregar algo, fíjate, que tiene que ver con que además me parece, y habría que confirmarlo, pero que en ese informe no están considerados tampoco las casi 8 millones de hectáreas solicitadas como borde costero para pueblo originario, que se encuentran en tramitación, de acuerdo a la ley Lafkenche. Por tanto, también habría que tener eso en consideración, es decir, son además cuestiones que van por carriles separados y que deben ser miradas con atención, Tomás, no solo por el ingreso, o sea, el tema vinculado a los recursos, sino que también vinculado a lo geopolítico, a la fragmentación de nuestra soberanía y a la pérdida también y debilidad de nuestra soberanía en otras zonas como el borde costero, Tomás. Queridos amigos, se nos fue lamentablemente el programa de Nuevas Voces en Agricultura, en que estuvimos conversando aquí con José Ignacio Palma, con Pacha Arpentier. Quiero agradecerle a José Ignacio, por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces. Agradecer a todos nuestros auditores por su sintonía. Vamos llegando a los 200 likes, así que póngale me gusta antes de irse también. Así llegamos cada vez a más personas. Agradecerle a las miles de personas que nos escuchan desde distintas partes de Chile y del mundo. Nos escriben desde Madrid, de Suecia, de Wisconsin, de distintas partes del mundo. Una audiencia internacional acá en Nuevas Voces. Por supuesto, la invitación que les hago a que se queden en la 92.1, porque ya viene Deporte en Agricultura, y nosotros nos volvemos a encontrar mañana miércoles a las 13 horas, a la 1 de la tarde, como todos los días, aquí en Nuevas Voces. Que estén bien. Chao, chao.